bueno, seguramente en histología, que las células llamadas hemácias o glóbulos rojos tienen un tiempo de vida medio, que es de 120 días aproximadamente. Cuando llega ese tiempo, esas células, cuando pasan por el vaso es como si fuese un aniquilador de células vermelhas que, saco 120 días, mata a esas células, lo divide en varios segmentos para poder reutilizar esas partes. Y eso es lo que hace, en pocas palabras, el vaso. ¿Sí? Después van a ver específico lo que hace el vaso en semiología. ¿Sí? Nos dice que el vaso está situado a la izquierda, detrás del estómago, en el receso subfrénico izquierdo, por arriba de la flexura cólica izquierda y de la extremidad superior del riñón izquierdo. Y nos dice que es un órgano abdominal, pero que también tiene relaciones torácicas, como por ejemplo las costillas. ¿Sí? Nos dice que es un órgano muy particular, puesto que se desarrolla con el tubo digestivo y comparte con el sistema digestivo que sus vasos sanguíneos. ¿Sí? Pero no tiene ninguna acción digestiva, lo que siempre solemos decir desde un principio. Un vaso está con el sistema digestivo no por la función, sino por los vasos sanguíneos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos al vaso desde afuera, desde cualquier órgano que vemos por afuera, vamos a ver que es un órgano que tiene un formato ovoide, tiene un eje mayor de oblicuo de arriba hacia abajo, de medial a lateral y detrás hacia adelante, casi paralelo a la dirección de la costilla número 10. Nos dice que va a poseer también superficies planas o casi planas, como por ejemplo caras, bordes y extremidades. Presenta dos caras, una cara que está pegada o en contacto casi directo con el diafragma, entonces va a ser la cara diafragmática. Tiene una cara que está en contacto con los órganos vecinos, con las vísceras, por eso a esa cara se llama visceral. Tanto es así que vamos a ver que la cara visceral es justamente donde está el ilio esplénico, donde van a entrar y salir de ahí los vasos sanguíneos. Nos dice que presenta dos bordes, un borde que va a ser hacia arriba y un borde que va a ser hacia abajo, y dos extremidades, uno que está hacia adelante y uno que está hacia atrás. Las extremidades en algunos libros también le llaman de poros. ¿Qué más tenemos que saber del vaso? Sus características generales con relación a sus dimensiones, de arriba a abajo, de lado a lado y de adelante a atrás, y su peso. Nos dice que de arriba a abajo, de longitud, mide aproximadamente en el adulto, ¿sí?, normalmente entre 11 a 13 centímetros, de anchura de 6 a 8 y de espesor de 3 a 4. Y en el adulto el vaso puede llegar a pesar aproximadamente 200 gramos. Van a ver que un vaso normal en el ser vivo tiene una coloración roja oscura, ¿sí? Y nos dice que su superficie está cubierta de peritoneo, o sea, va a tener una capa serosa. Y ahí tienen una imagen representativa mirando al vaso. Aquí tiene más o menos su localización. Aquí, como les dije, estaría el músculo diafragma, entonces aquella cara que estaría del otro lado, la cara diafragmática, y esta de aquí, o esta de aquí, sería la cara visceral, en donde justamente vemos el ilio hepático, pero el ilio esplénico, que hoy estaba dando frío de una preta. Entonces, ahí vamos a encontrar la entrada de las ramificaciones de la arteria esplénica y la salida de las
ramificaciones de las venas esplénicas, ¿sí? Esto de aquí ustedes van a ver específicamente la configuración interna con el doctor Miguel. Hablando de la configuración interna del vaso, el vaso es un órgano que podemos decir macizo, ¿sí? Es un órgano que no tiene cavidades dentro, como por ejemplo el estómago o intestino delgado. Usted puede ver al estómago por afuera como si fuese un balão, só que você corta ele e você vê que dentro dele é oco. El vaso no, o como por ejemplo el hígado también, dentro de ella no hay espacio, entonces es un órgano macizo, ¿sí? Y ustedes van a ver aquí con el doctor Miguel que tiene un tejido de aspecto esponjoso, ahí van a ver lo que es la pulpa blanca, la pulpa roja, etcétera, etcétera, las células, todo eso van a ver con el doctor Miguel. Y van a ver que también externamente el vaso va a tener una camada serosa, que en este caso va a ser nuestro peritoneo, ¿sí? Aquí por ejemplo nos dice, el vaso está unido a los órganos vecinos por los ligamentos gastroesplénico, ¿de dónde a dónde va a ir este ligamento? ¿Eh? 6 metros. Del estómago al vaso. Recuerden que todo lo que es gastro es estómago, esplénico es. Entonces este ligamento lo vamos a encontrar adelante. Y el otro es el pancreato esplénico, que va a ir un ligamento del páncreas hasta el vaso, que sería por la parte de atrás, ¿sí? Y entonces tenemos aquí más relaciones, como les dije. Justamente el vaso tiene una cara diafragmática. ¿Por qué? Porque tiene relación con el músculo diafragma. Relación con el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago prácticamente está delante de lo que sería el vaso. Se relaciona con el páncreas. ¿Por qué? Recuerden que el páncreas tenía sus partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cola prácticamente daba así, né, umas cosquinhas na cara visceral do vaso, ¿sí? Se relaciona con la glándula, con el riñón y la glándula suprarrenal izquierda, derecha no, porque el vaso está hacia el lado izquierdo. Entonces no va a tener relación con el riñón del lado derecho, ¿sí? Y aquí está, un ligamento relacionado. No es que ese ligamento va a ir en un vaso, no. Ese ligamento se relaciona con el vaso, conocido como el ligamento frenocólico izquierdo, o también conocido con el nombre de sustentaculum lienis, ¿sí? Este es el ligamento que va del intestino grueso, específicamente la flexura cólica izquierda, al músculo diafragma. Y formaba ahí el piso del vaso. Y como les dije en las clases pasadas, si hay una cirugía en donde hay que tocar ese ligamento para retirar el intestino grueso, hay que retirar el vaso, porque o vaso vai ficar sem o piso dele, e sem o piso, o vaso, pela gravidade, pode cair. Inclusive puede caer hasta allá abajo, llegar inclusive a la fosa ilíaca izquierda, en donde en esa trayectoria que el vaso va cayendo, sus vasos, arteria esplénica o vena esplénica, se puede torcer y llevar nuevamente al paciente en una cirugía de emergencia, en un abdomen agudo, ¿sí? Perfecto. Y aquí fácil. ¿Qué vasculariza al vaso? La arteria esplénica. ¿Quién drena la sangre del vaso? La vena esplénica. Fácil. ¿De dónde viene la arteria esplénica? Tronco celíaco. ¿A dónde va la sangre venosa del vaso?
va a ir a la vena porta hepática. Nunca um órgão foi tão fácil assim. Isso é pra prova, viu? É? Tem que pôr na prova. Vai ser tão fácil que nem colocou na prova. Não. Muito fácil. Não, quando é fácil, até eu tenho dor de mim mesmo. Não. Imagina colocar em alguém errar. É? Mas se coloca em alguém errar. E aí, tá vendo? Aí eu. Fica- Me suicido louco já. Não tem mais sentido a vida pra mim. Falhou. Y aquí un poquito de inervación del vaso nos dice que proviene también de un plexo llamado celíaco. Son una serie de nervios que van a ir la misma trayectoria que las arterias, ¿sí? Este plexo celíaco vamos a ver que provienen de una serie de cadenas que vienen al lado de la columna vertebral, que forman una cadena llamada simpática, ¿sí? Y también el vaso va a estar inervado aquí por el nervio vago, que es el par craneal número 10, que va a traer prácticamente las fibras tanto simpáticas, que van a nacer la parte de la vasoconstricción, en donde en el vaso los vasos se pueden aumentar de tamaño para aumentar el flujo, o pueden hacer una vasoconstricción para disminuir el flujo de sangre en el vaso, y así sucesivamente, ¿sí? Como le dije, vamos a enfocarnos y entrar un poquito más profundo cuando entremos en el sistema nervioso, principalmente en sus generalidades del sistema nervioso. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el vaso? El siguiente órgano en el cual ustedes van a ser especialistas es el riñón y la glándula suprarrenal, ¿sí? Recordando que a partir de este órgano ya no tiene nada que ver con el sistema digestivo, sino que ahora ya entramos en otro sistema Linfático. llamado sistema urinario, ¿sí? O sea, producir orina, filtrar la sangre para producir orina, ¿sí? O xixi, que eu te digo, ¿no? Xixi. Entonces, ¿qué son los riñones? Nos dice que los riñones, tanto el derecho como el izquierdo, son semejantes entre sí, pero nos dice que son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa? Está detrás del peritoneo, no tiene peritoneo, ¿sí? Son paravertebrales. ¿Qué significa paravertebral? Están paralelos a la columna vertebral. Son órganos tóraco-abdominales. ¿Qué significa? Que el riñón está justamente una parte de ella a nivel torácico y otra parte de ella a nivel abdominal. Les confiere relaciones diferentes con el riñón derecho y el riñón izquierdo. El riñón derecho tiene ciertos órganos que se relacionan únicamente con el derecho, y el izquierdo se relaciona únicamente con órganos hacia el lado izquierdo, ¿sí? Nos dice aquí, miren, órgano responsable por la filtración sanguínea, consecuentemente la producción de orina. No solamente eso, el riñón también, histológicamente hablando, ustedes van a ver con el doctor Miguel que el riñón tiene unas ciertas células que producen ciertas hormonas, que estas hormonas cuando pasan a los pulmones, es como si fuese que esa hormona llega a su fase adulta, y cuando esa hormona nuevamente pasa del pulmón al sistema nervioso, empieza una cascada, y en pocas palabras, el riñón también sirve para mantener la presión arterial de manera adecuada. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que sufre de una hipertensión arterial, a veces
esa hipertensión viene a causa del riñón. Él está doido, está produciendo cosas, una doidera. ¿Sí? Y ahí tienen unas imágenes representativas de los riñones. Representativas. ¿Sí? En realidad, anatómicamente hablando, este que es el izquierdo está un poquito más para arriba que el del lado derecho, que está un poquito más para abajo. ¿Sí? Pero es una imagen representativa para que puedan ver el formato que tienen los riñones. ¿Está bien? Lo mismo que en el vaso. Cuando nosotros vemos al riñón por la parte de afuera, estamos hablando de la configuración externa. ¿Qué nos dice? Que el riñón tiene una forma de una semilla de agua. Para você es más fácil hablar que tiene un formato de un mini feijão o un mini poroto, manteca, cuyo hilio, cuya estructura que entran y salen, está orientado hacia la línea media. Nos dice que su consistencia es firme y su coloración en el ser vivo es roja violácea. Exactamente esta coloración que vieron aquí en la imagen. ¿Sí? Ah, doctor Malana Morgan está cinza. Obvio, por ese riñón ya no está circulando sangre y está formalizado. Eso tiene esa coloración ahí medio apagada, medio cinza. ¿Sí? Eso es normal en la morgue, pero en un ser vivo, que alguna vez fueron a la carnicería, ¿cómo se dice carnicería? Açougue. No, açougue, se veía tener, probablemente humano no va a tener, pero probablemente va a tener ahí de vaca o de porco. Es exactamente igual la coloración. La diferencia es que de los otros animales tienen muchas apoyaduras. En el ser humano es un poquito más liso. ¿Sí? Lo mismo que el vaso, el riñón también presenta bordes, caras y extremidades o poros. En este caso, las caras del riñón ya no son iguales que el vaso. Eso tienen que prestar atención también después en el examen. ¿Sí? En este caso, el riñón tiene una cara anterior y una posterior. Tiene dos bordes. Un borde lateral que es convexo y un borde medial que es cóncavo. Y en la parte medial es donde vamos a encontrar las estructuras que entran y salen. Consecuentemente, en la parte medial, en el borde medial específicamente, vamos a encontrar el ilio-renal. Y tenemos dos extremidades, o también conocidos como poros. Uno que está arriba y uno que está abajo. ¿Sí? Eso mismo. ¿Sí? Entonces, configuración externa. Al igual que el vaso, el riñón también tiene dimensiones. Tiene una longitud, miren, de aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud, a comparación del vaso que era entre 11 y 13. ¿Sí? Tiene un ancho de 5 a 8. Tiene un espesor de 3 a 5 y un riñón puede pesar en el adulto aproximadamente 170 gramos. Uno solo. ¿Sí? El otro, como es similar al otro, va a tener lo mismo, solo que el lado contrario. Y aquí tiene una imagen representativa del riñón. Y la parte más importante del riñón no es lo que usted ve afuera, sino lo que usted observa adentro. Es un órgano macizo también. Es un órgano macizo también, pero a diferencia del hígado y del vaso,
El riñón se estudia un poquito más profundamente cuando hablamos de la manera interna del órgano. ¿Sí? Por eso les puse en el siguiente material configuración interna. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Por eso les puse de externo para interno. De externo para interno. En primer lugar, el riñón tiene una camada externa finita que recubre completamente al riñón. Se le conoce con el nombre de cápsula. ¿Saben lo que es una cápsula? Como cualquier medicamento, aquele que você ouve y tiene remedio lá dentro, eso es una cápsula. Lo mismo, el riñón tiene una cápsula que lo envuelve. Y como es el riñón, cápsula hepática. Cápsula esplénica. No, está de riñón, cápsula renal. Retirando esa cápsula, esa camallilla fina, ahí encontramos el parénquima del órgano. ¿Saben lo que es un parénquima? Es la parte funcional, la parte que usted puede tocar del órgano, en la cual el parénquima del riñón está conformado por dos partes. Una que está en la periferia y una que está en el centro. La que está en la periferia se le conoce con el nombre de corteza, y la que está en el medio se le llama médula. ¿Sí? La corteza usted va a ver un poquito más oscuro y la médula va a ver un poquito más claro. ¿Qué hay en la corteza? Entonces imagínese usted ahora de este riñón grande, pegar ese pedacito de aquí y colocarlo de manera más grande. Entonces está el pedazo que forma parte de la corteza y está el pedazo que forma parte de la médula. En la corteza usted va a encontrar lo que va a ver en histología, unas pequeñas estructuras celulares que sirven como si fuese también una pequeña cápsula, conocido como glomérulo. En ese glomérulo usted va a ver que ingresa aquí, en ese glomérulo usted va a ver que ingresa una arteria y sale nuevamente una arteria. No es como siempre solíamos ver que donde ingresa una arteria, volta una veia. En ese caso no. En ese caso entra una arteria y sale una arteria. Se le llama arteria aferente y arteria eferente. Entonces, cuando el corazón se contrae, expulsando la sangre por la aorta, de la arteria aorta, viene hacia la arteria renal y la arteria renal se distribuye, esa sangre viene con presión entrando y saliendo nuevamente. Estos capilares arteriales tienen una serie de buraquinos así, en donde permite que no pase células de la sangre, sino que pase aquellos desechos, para luego, dentro de esta cápsula, esos desechos que salieron de las arterias puedan luego circular su trayectoria para salir luego al exterior. Aquí, por ejemplo, se suele filtrar agua, no solamente desecho, no sé si vieron todavía lo que es la urea, creatinina, etcétera, etcétera. Todo eso se filtra aquí y luego pasa por estos conductos. Esos conductos son llamados de la siguiente manera: conducto contorneado proximal, asa de Henle,
túbulo contorneado distal y luego está el túbulo colector. Si se dan cuenta, en la médula, en la corteza hay la cápsula de Woman, está el glomérulo con el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal en la corteza. En la médula encontramos el asa de Henle y el túbulo colector. ¿Sí? Estos túbulos contorneados, etcétera, etcétera, tienen nuevamente unas arterias o venas que siguen a este tubo. ¿Por qué? Porque aquí se filtra agua. Y a veces, você, durante todo el día, bebeu un copinho de agua. Entonces aquí, esa agua que fue filtrada aquí, en algún punto de los túbulos se vuelve a reabsorber. ¿Se entiende? Por eso aquí você no morre deshidratado, por ejemplo, en un día. Ese copinho de agua que usted bebió probablemente se va a estar pasando, filtrando, pero a la vez reabsorbiendo. Entonces eso van a ver con el doctor Miguel más adelante. ¿Sí? Entonces, a nivel de la corteza, vamos a encontrar el glomérulo y los túbulos contorneados, proximal y distal. Y a nivel de la médula, vamos a encontrar el asa de Henle y los túbulos colectores. Esto es simplemente un pedacito del riñón. Entonces, ese pedazo pequeño nos está mostrando en una imagen más grande. ¿Sí? Ahora, la médula en realidad no es todo este espacio de medio. No, la médula en realidad es solamente estos o estas formaciones que tienen un formato de un pirámide, un triángulo, ¿está viendo? Un formato medio triangular. Esa formación se le conocen como pirámides renales o con su epónimo pirámides de Malpighi. La corteza, de repente ella tiene estructuras que se prolongan hacia la médula, dividiendo los triángulos o los pirámides. ¿Cómo se llama esa prolongación de la corteza hacia la médula? Se le llaman columnas. Son como si fuesen unas columnas que dividen las pirámides. Y si estamos hablando de riñón, columna renal. Esta pirámide tiene una punta. Aquí estamos viendo un ejemplo de un túbulo colector. Pero imagínense varios túbulos colectores que finalizan la punta de la pirámide. La punta de la pirámide se le conoce con el nombre de... Me dio branco. No, si no me equivoco es papila. No, yo no vi ningún libro que columna renal. Tiene un epónimo también. A punta se le conoce con el nombre de papila. Papila renal. ¿Sí? Papila renal. ¿Qué pasa después? Hacia la médula se van formando tubos que en realidad ya van a ser todo aquel líquido que ya no fue reabsorbido, ya va a pasar directo a un tubo principal llamado cálices. ¿Saben lo que es un cáliz? Aquele negócio que usa o Papa ou os padres que dá sermão, não pega como se fosse um copo de vinho. ¿Sí? Entonces ese formato,
es un cáliz. Ya veo, ya vieron Harry Potter o Cáliz de Fogo. Ese es un cáliz. Acho que os anatomistas gostavam muito de. Entonces, esas estructuras, ¿qué hacen? Son unos tubos que envuelven a la parte de la papila. Entonces, todo ese líquido que se filtra a nivel del túbulo colector ya cae directo al cáliz. Y estos cálices se vuelven a dividir. Cada pirámide tiene su propia cáliz. Entonces, varias pirámides, cada una de ellas tiene su cáliz. Entre esas cálices son llamados de cálices menores porque son pequeños. Luego esos cálices menores se anastomosan para formar cálices más grandes, o sea, cáliz mayor. Y estos cálices mayores se vuelven a anastomosar para formar una estructura más grande llamada pelvis renal. La pelvis renal tiene un formato de un embudo. ¿Saben lo que es un embudo? No. Aquele negócio de filtrar café, funil? Não, coador aquele formatozinho assim, de plástico, de plástico. Funil. Funil que chama? Funil. Entonces, coloca essa imagem do funil na sua mente. Ele não é em cima, ele não tem um buraco grande. E quanto mais ele vai na parte onde vai cair já o café filtrado, tem uma bolinha pequena. Já, né? Uma bolinha. Um orifício mais pequeno. Então, a pelvis tiene ese formato. Cuando los cálices mayores se anastomosan, forman la parte más gruesa. Y cuando ella sale del riñón, ella va ficando más pequeña. Entonces, a esa porción ya se le llama pelvis renal. ¿Y por qué no colocaron el nombre de pelvis? ¿Lembra a pelvis? Os ossos coxal con sacro, en formato de un triángulo, un cónico. Pelvis renal. ¿Ok? Ok. Y aquí les puse, fíjense, un corte del riñón para que puedan ver sus partes, la cápsula que envuelve por la parte externa, luego tenemos el parénquima, ¿sí? Tenemos la corteza que tiene una coloración clara y las columnas, ahí está, ese es un epónimo de columna de Berlín, ¿sí? Bertín, pero y tenemos la médula, que es la parte más oscura, ¿sí? En la parte de la corteza, como le dije, vamos a encontrar los glomérulos y los túbulos contorneados. A nivel de la médula vamos a encontrar las pirámides y también vamos a encontrar las columnas, que son prolongaciones de la corteza. Luego tenemos a quién? A la papila renal, que era la papila, ven, a pontinha da pirâmide, lembra? Onde todos os túbulos finalizaban en esa región. Que luego esas papilas tenían un cáliz. Esos cálices son llamados de cálices renales. Los cálices renales empiezan pequeños, que luego se anastomosan y forman cáliz mayor, y la cáliz mayor se anastomosan para formar la pelvis renal. Entonces tiene otra, cáliz menor, los pequeñinos, menor, anastomosan, forma cáliz mayor, y las mayores forman a pelvis. ¿Vale? Aquí en este se lee un poquito mejor. Una imagen como esta, la parte más externa
asacolía, cápsula fibrosa o cápsula renal. Tirando a cápsula, o parênquima. 2. La masa externa y clara, corteza, la parte do meio, médula. Na corteza, se a gente pegar pedacinho desse daqui e olhar no microscopio, vamos a ver glomérulos con túbulos contorneados. Si pegamos ese triangulinho aquí que están viendo aquí, son llamados de pirámides de Malpighi, pegamos, olhamos no microscopio, vamos a ver asa de Henle con túbulo colector. Aquí la corteza tiene prolongaciones hacia la médula, son llamados de columnas renales. Las columnas renales o de Bertin son columnas que dividen nuestras pirámides. ¿Qué hay aquí en la columna? Justamente hay arterias y venas, solamente, ¿sí? Ahora, estos triángulos son pirámides de Malpighi, tienen una ponchilla llamada papila, en donde la papila hay un cáliz que lo rodea, llamada cáliz menor. A ver, cáliz menor. Los menores se anastomosan para formar cáliz mayor, cáliz mayor, cáliz mayor. Los cálices mayores se anastomosan para formar la pelvis renal. La pelvis tampoco ella es circular, ella es un poquito más ovoide, ¿sí? Es como si fuese que está aplastada en sentido antero-posterior. Y aquí es donde les puse de materia, miren, paso por paso, que de crianza, desde la parte interna a la parte externa, ¿sí? Uno por uno para que puedan observar después en sus casas, tranquilos, bebiendo ahí tereré o lo que ustedes vean, ¿sí? ¿Qué más tienen que saber de los riñones? El riñón, ¿se dieron cuenta que el riñón, cuánto pesaba? 170 gramos aproximadamente. Pero tanto la arteria como la vena renal no es suficiente para sostener ese peso. Por eso el riñón también tiene sus envolturas. Esas envolturas no están formadas por tejido seroso, como si el peritoneo, sino que es un tejido fibroso, llamadas fascias renales, porque envuelven al riñón. Y tiene dos fascias el riñón, una que está hacia adelante y una que está hacia atrás. La que está hacia adelante se llama fascia de Gerota y la que está atrás se llama fascia de Zuckerman. Y en una imagen representativa de un corte parasagital, sería en este caso, se vería de esta manera. Aquí pueden ver el riñón y ese vermelho que está a tu lado hacia adelante y el que está hacia atrás nos está mostrando las dos fascias. La que está hacia adelante, Gerota, la que está atrás, Zuckerman. Estas dos fascias son las que mantienen al riñón, imagina que es yogi, mantenidas en su lugar. Una persona que es obesa, mórbida, que era obesa que llega a 200, 300 kilos, o una persona que está obesa, entre las fascias, tanto de Gerota o de Zuckerman, entre la fascia y el riñón se acumula grasa, gordura. A veces el paciente muy obeso, para bajar rápido, se hace una ligadura del estómago, se hace una reducción de estómago y baja muy rápido de peso, unos 20, 30 kilos en una semana. ¿Y de dónde sale tanta gordura? De los órganos.
Entonces, entre esta fascia de Zuckerman y de Gerota, que había un acúmulo de gordura, de repente toda esa gordura desaparece. Y no le da tiempo a que estas fascias nuevamente se acerquen al riñón. Entonces, ¿qué pasa con el riñón que estaba siendo abrazado por de gordura? De repente esa gordura desaparece y tiene un espacio que en esa sala de aula. ¿Y cuánto pesa el riñón? Y por la gravedad los riñones caen para abajo. Entonces son pacientes que eran obesos, dice doctor, eu fiz faz uma semana, fiz bariátrica e agora, nossa, tenho umas dor aqui nas costas. E usted dice, no, é o peso dele, né? Que ele é obeso, era mórbido, por isso que não consegue nem levantar. Mas doutor, quando eu deito, a dor passa. Cuando el riñón cae para abajo, se le conoce con el nombre de pitosis renal. Pitosis. Bastante grave, porque en esa caída de los riñones, tanto la arteria como la vena se puede estancar y producen, por ejemplo, una enfermedad conocida como insuficiencia renal aguda. Pero vos preguntás sobre insuficiencia renal aguda o sobre la pitosis renal. Voy a preguntar sobre las fascias. ¿Está bien? La que pasa delante del riñón, Gerota. La que pasa atrás, Zuckerman. ¿Sí? Se da cuenta que esta fascia también, miren, rodea hacia atrás y hacia adelante, ¿a quién? A la glándula suprarrenal. Y se dan cuenta que hay una pequeña fascia nuevamente entre la supra y el riñón. Se llama fascia interreno-suprarrenal. Entonces, en un examen de revalidable, porque caigo, en una pitosis renal, la glándula suprarrenal cae junto con el riñón. No, solamente cae el riñón, no cae la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Miren, por la fascia interreno-suprarrenal. Pregunta de revalidez y anatomía. Y aquí tienen las relaciones de cada uno de los riñones, tanto el riñón del lado derecho como el riñón del lado izquierdo. Vamos a verlo mejor en las imágenes, ¿sí? Aquí están viendo una vista posterior, ¿sí? Estamos viendo una vista del riñón hacia la parte posterior. Lado izquierdo, lado derecho. Recuerden que la vena cava descendía hacia el lado izquierdo, ¿sí? Una vista posterior. Los dos riñones hacia la parte media, aquí donde se ven de color lilás, los dos se relacionan con el músculo psoas mayor. Aquí el amarillo se relaciona los dos con el cuadrado lumbar y aquí de color vermelho con el músculo transverso del abdomen. La diferencia está hacia la parte de arriba. El riñón del lado izquierdo está un poquito más para arriba que el lado derecho. ¿Por qué? Porque hacia el lado derecho hay un órgano bastante grande que fue creciendo y fue empujando al riñón del lado derecho más para abajo, conocido como hígado. Entonces el hígado, como es bastante grande, empuja al riñón derecho más para abajo. Por eso el riñón izquierdo se relaciona con las dos últimas costillas, 11 y 12. Mientras que el lado derecho, como está más para abajo, se relaciona solamente con la costilla número 12. ¿Está bien? Mirándolo desde una vista posterior. Ahora, mirándolo desde adelante, desde frente, los riñones derecho e izquierdo se relacionan completamente diferente con cada órgano. Por ejemplo, el riñón derecho se relaciona toda esta zona de aquí que ven
con el hígado, toda esta zona aquí con la flexura cólica. Derecha, obviamente, intestino grueso. Esta parte de aquí se relaciona con el estómago, el izquierdo se relaciona con el estómago, se relaciona con el vaso, se relaciona con el páncreas y se relaciona con la flexura cólica izquierda o colon descendente. Entonces, si yo en el examen coloco el riñón izquierdo se relaciona con el hígado, falso. El izquierdo no se relaciona con el hígado, sino que es el derecho. El riñón izquierdo, el derecho, se relaciona con el vaso. No, el derecho no, sino que es el izquierdo. Perfecto. Otra cosa, ¿sí?, es la vascularización del riñón. Es fácil. ¿Quién vasculariza el riñón? La arteria renal. ¿Sí? No dice que la arteria renal es procedente directo de la arteria aorta. Solo que hay una diferencia entre las arterias renales. Y fíjense en la misma imagen aquí. La aorta, aquí estaría en el medio, estaría la columna. La aorta desciende hacia qué lado de la columna, ¿derecha o izquierda? Izquierda. Los dos riñones están colados al mismo nivel, me refiero al mismo lado de la columna. No hay mucha diferencia entre, imagina que una cabeza, columna, estos son los riñones. No hay que uno fica así, otro fica así, no, los dos están a los mismos centímetros, por decirlo de alguna manera. Entonces, como la aorta está hacia el lado izquierdo, la arteria renal izquierda, nada más salir de la aorta, ya entra en el riñón. Pero ¿qué pasa con la arteria renal izquierda? Derecha. Cuando la aorta ya está del lado izquierdo, la arteria renal derecha, ¿qué hace? Sale del lado izquierdo para ir al lado derecho y ahí recién entrar en el riñón. Entonces ahí tenemos una diferencia anatómica entre las arterias renales, que una es más corta y la otra es más larga. Entonces ahí viene la pregunta de prueba. ¿Cuál arteria renal tiene mayor longitud? ¿Y cuál arteria renal tiene menor longitud? El que tiene mayor longitud es aquella arteria renal que sale del lado izquierdo para ir al lado derecho. Entonces la arteria renal derecha es más larga, comparado a la arteria renal izquierda, que como la aorta ya está del lado izquierdo, cuando ella sale, ya entra en el riñón. Entonces la arteria renal izquierda es más corta. Pero ¿qué pasa nuevamente? Esta arteria renal, que es una arteria, ella antes de ingresar al riñón, ella se vuelve a dividir en 5 arterias. ¿Por qué? Porque el riñón, al igual que el hígado y los pulmones, el riñón también está dividido en lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene el riñón? 5. Un superior, un inferior, un antero superior, antero inferior, y uno que es netamente posterior. Entonces la arteria renal, ¿sí?, se dividen en, ese es los segmentos, ¿sí? Segmento superior, inferior, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí las arterias renales se vuelven a dividir en, ¿qué se llama? Ramas intrarrenales y ramas extrarrenales. Las intrarrenales se vuelven a dividir en suprarrenal inferior, ureterales y cápsulo adiposo.
Mientras que las intrarrenales se dividen nuevamente en las siguientes: arterias segmentarias, porque va en cada segmento; interlobulares, porque va en cada lóbulo; arcuatas, porque hacen como si fuese un arco; interlobuliares, que son más pequeñas; y por último, aferentes del glomero. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como se vuelve a subdividir cada arteria hasta llegar a aquella sacolía que va de leva, llamada glomero. Y ahí les puse la imagen representativa. Entonces, esta grande es la arteria renal. La arteria renal, antes de ingresar al riñón, se divide en 5 llamadas arterias segmentarias, porque va en cada segmento. Vamos a colocar la antero superior. La segmentaria se vuelve a dividir en interlobulares. Las interlobulares se vuelven a dividir en arcuatas. Las arcuatas se vuelven a dividir en interlobuliares, que son más pequeños, y ya prácticamente microscópico en arterias aferentes. Y como les dije, la arteria renal también da ramas extrarrenales que no van al riñón, como la capsular inferior, que va a la glándula suprarrenal; la ureterales, que van al uréter, este es uréter, nos trabaja la próxima; y la cápsulo-adiposas son las que van a la cápsula y a un tejido adiposo que hay alrededor del riñón. Lo mismo, en crianza de 3 años les dividí cuáles son las ramas que son extra y cuáles son las ramas intrarrenales. Si ustedes saben la parte arterial, gracias a Jesucristo, ustedes van a saber la parte venosa. ¿Por qué? Porque la parte venosa sigue la trayectoria inversa de las venas, de las arterias. Solo que las venas renales derecha e izquierda también tienen una diferencia como las arterias. Solo que hay una diferencia. ¿Hacia qué lado subía la vena cava? Lado derecho. Entonces la vena renal derecha, cuando sale del riñón, ya ingresa a la vena cava. Mientras que el lado izquierdo sale del riñón, pasa encima de la aorta, encima de la columna, y ahí entra la vena cava. Entonces, pregunta de prueba: ¿cuál vena renal tiene mayor longitud? La del lado izquierdo. ¿Y cuál vena renal tiene menor longitud? El lado derecho. Y ahí viene otra curiosidad. Lembra las venas gonadales. Las venas gonadales, el del lado derecho, ya entra directo en la vena cava. Pero el del lado izquierdo ficó con preguiça para ir a la vena cava, entonces se fue a parar en la vena renal izquierda, junto con las capsulares medias. Y esa es otra pregunta de prueba: ¿cuáles son las afluentes de la vena renal izquierda? La vena suprarrenal media y la vena gonadal izquierda. Suprarrenal media izquierda, ¿sí? Porque la derecha va a la vena cava. Los nervios que van al riñón son muy numerosos, son abundantes, pero provienen prácticamente del plexo celíaco y de los ganglios mesentéricos superiores. Son nervios que van a llevar tanto raíces simpáticas como parasimpáticas, sensitivas, vasomotoras, etcétera, etcétera. Perfecto. Y vamos a dejar hasta aquí. Dejamos la glándula suprarrenal para la próxima aula. Veo que están muy animados. Entonces, para que no se desmayen en mí dentro de